Muy buenos días, mi nombre es Diego Antonio Muñoz Sánchez, soy ingeniero mecánico y soy el docente encargado de crear el contenido de la asignatura de simulación de mecanismos. Para comprender toda la cinemática relacionada con los mecanismos, necesitamos tener claro tres conceptos básicos: el concepto de movilidad, el concepto de ley de Grachov y aprender a identificar los cuatro mecanismos básicos existentes. A continuación, eh, vamos a explicar cómo se calcula la movilidad, cómo se aplica la ley de Grachov y cómo se identifica el mecanismo base. Aquí tenemos un mecanismo el cual tenemos todas las medidas, todas las longitudes identificadas y tenemos la posición de análisis. Acuérdense que la posición de análisis siempre me la determina la barra de entrada, ¿sí? O la barra 1, y es el ángulo que forma la barra 1 con el eje de las X o el eje horizontal. Listo. Segundo, es importante aquí identificar cuál es su mecanismo base, ¿sí? Los mecanismos bases, pues como lo dicen, son de 4 barras, o sea que este sería mi mecanismo base, este sería otros elementos que tiene el mecanismo, ¿listo? Para generar un mecanismo más complejo. Listo. Es importante que tengan claro cuáles son los cuatro mecanismos básicos. Los mecanismos básicos son: el primero es el mecanismo de manivela oscilador. Se llama manivela oscilador porque la barra 2 o barra de entrada es capaz de dar una vuelta completa, o sea, puede girar los 360 grados. Mientras la barra 4, que es la barra de salida, solamente puede oscilar. Existe otro mecanismo que es el de doble manivela, donde la barra de entrada, como la barra de salida, la 2 y la 4, pueden dar vueltas completas, o sea, pueden girar los 360 grados. El tercer mecanismo es el mecanismo de doble oscilador, donde la barra 2 y la barra 4, ninguna de las dos puede dar una vuelta completa y solamente va a oscilar en un rango de trabajo, o sea, puede rotar ciertos grados. Listo. Por último, tenemos el mecanismo de manivela biela corredera, donde la barra 2, que es la barra de entrada, puede dar una vuelta completa y el acoplador, que sería la barra 3, hace que el pistón se desplace en línea recta. Estos mecanismos de manivela biela corredera son muy utilizados en los motores de combustión interna. Listo. Entonces, para poder hacerle el análisis cinemático a mi mecanismo, lo que primero tengo que es identificar cuál es mi mecanismo base, ¿sí? Identificar qué tipo de mecanismo básico de 4 barras posee el mecanismo analizado. Para eso, nos vamos acá e identificamos que mi mecanismo base sería este, que sería la barra que forma entre 2 o 4, la barra de 2A, la barra de A a B y la barra de B a O4. Ese sería mi mecanismo básico de 4 barras. Aquí podemos ver que en la parte superior hay otros elementos, pero si nosotros miramos, este conformaría a esta parte, o sea que solamente tendríamos una barra y el pistón, o sea que no hay 4 barras. Entonces no existe un mecanismo básico ahí, sino es un, un aumento o agregación de eslabones que se le hace a este mecanismo básico para que aquí me genere otro tipo de movimiento. O sea que en conclusión, este sería un mecanismo complejo, porque aparte de su mecanismo de 4 barras, tiene otro mecanismo incorporado. Listo. ¿Cómo identificamos si este mecanismo es de manivela oscilador, doble manivela, doble oscilador? ¿Sí? Porque ya descartamos que sea un mecanismo de manivela biela corredera. Listo. Para eso yo tengo que, primero, tengo que identificar cuál es la movilidad de mi mecanismo. Para calcular la movilidad de mi mecanismo, yo tengo que aplicar el criterio de Kussmann, ¿sí? O aplicar la ecuación de Gruber. Listo. En la ecuación de Gruber vemos estos términos, que sería M define la movilidad, N es el número de elementos que posee el mecanismo, J1 son los pares cinemáticos inferiores, o sea que solamente permiten desplazamiento o rotación. J2 son los pares cinemáticos superiores que permiten rotación y desplazamiento a la vez. Entonces,
partiendo de esa idea, vamos a identificar cuál es la movilidad de este mecanismo que tenemos ejemplo. Para eso, entonces, yo vengo y identifico cuántos elementos tiene mi mecanismo. Entonces yo vengo y cuento. El fijo, todos los fijos se cuentan como uno, o sea, o dos y o cuatro sería uno, y este también, esta superficie por donde desliza el pistón, también se contaría como uno, porque todos son fijos, y tendríamos uno, dos, tres, pero esta barra va pegada a esta tres, cuatro, esta otra barra sería cinco, y el pistón serían seis. O sea que tendría seis elementos. Aquí lo tenemos anotado, seis elementos. Ahora, nos vamos a identificar el número de pares cinemáticos inferiores. Los números de pares cinemáticos inferiores son los que solamente permiten rotación o desplazamiento. En este caso tenemos que aquí solamente hay rotación, 1. Aquí también solamente hay rotación, 2. Aquí también hay solamente rotación, 3. Rotación, 4. Rotación, 5. Rotación acá, ¿sí? Porque esta barra rota con respecto al desplazamiento que realiza el pistón. Entonces serían 1, 2, 3, 4, 5, este serían 6 y un desplazamiento que realiza el pistón, que es un desplazamiento lineal. Debido a eso, entonces yo ya sé que los J1 serían 7. Ahora, los pares cinemáticos superiores son los que permiten rodadura y desplazamiento, comúnmente los piñones o poleas o ese tipo de elementos. Aquí, como vemos, en este mecanismo no existe ninguno de esos, por lo tanto, J2 sería igual a 0. Ya podemos ver que aquí a 6 le resto 1, me da 5, 5 por 3 me da 15, menos 2 por 7, que sería 14, me daría 1. O sea que mi mecanismo necesita una sola entrada de energía para que se pueda mover. Listo. Y realizar el trabajo indicado. Ahora, la tercera es aplicar la ley de Grachov. La ley de Grachov me define que si esto se cumple, si esta condición se cumple, va a haber una barra que es capaz de dar una vuelta completa. Y si es capaz de dar una vuelta completa, a ese mecanismo yo le puedo adaptar un motor eléctrico, porque él gira a los 360 grados y me puede dar una vuelta completa. Entonces, a esa barra es la que yo le voy a identificar. Y también me permite definir qué tipo de mecanismo básico tengo. Eso también lo podemos hacer utilizando un programa que se llama WinMed, que me sirve para simular los mecanismos. Pero por ahorita vamos a aplicar la ley de Grachov. La ley de Grachov, S sería la longitud de la barra más corta, L sería la longitud de la barra más larga y P y Q serían las longitudes de las barras correspondientes del mecanismo de cuatro barras identificado. O sea que mi mecanismo sería este. O sea que la barra más corta se mediría 80, la barra más larga sería toda esta que mide 185.2. Esta sería la barra P, que sería 100, y esta sería la barra Q, que sería 90.25. Yo utilizo esos valores, vengo y los reemplazo aquí, 80 la más corta, 185.2 la más larga, tiene que ser menor o igual que 100 más 90.25. Si veo, esto no se cumple. Entonces quiere decir que mi mecanismo base que tengo aquí es un mecanismo de doble oscilador, porque no hay ninguna barra que me pueda dar una vuelta completa. En ese caso, ese mecanismo de doble oscilador sería este que tenemos acá. Listo. ¿Cómo hago para comprobar eso? Muy fácil. Yo puedo ir y utilizar el software WinMed. Aquí tenemos el software WinMed. Ese software ya, pues yo ya saqué el mecanismo de 4 barras, le ubiqué la longitud a cada una de las barras. También es importante ubicar la separación entre esta y esta, que es la bancada, y podemos comenzar a simular el mecanismo. Si nosotros vemos, yo le puedo dar aquí y el mecanismo solito me corre. Pueden ver que el mecanismo se separa. Cuando se separa, eso es un indicador de que es un mecanismo de doble oscilador. De doble oscilador. Pero también es importante identificar cuáles son los grados de trabajo que puede tener el mecanismo. Aquí vemos que en 280 él vuelve y se une. Si yo lo sigo desplazando, él, él trabaja hasta 80
y ya después de 80 vuelve y se separa. O sea que el rango de trabajo de este mecanismo es desde 280 hasta 80. Eso también me permite, pues primero, identificar que es un mecanismo de doble oscilador y también me permite ver que la posición de 45 grados yo la voy a poder realizar y puedo hacer mi correspondiente análisis. Muchas gracias. No siendo más, dejamos hasta ahí. Nos veremos en otra oportunidad.